Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Impacto BTV Estelar este día jueves, cuando tenemos 15 de enero, la mitad del mes que se está yendo ya de este 2026. Así comenzamos con las noticias. Y vean ustedes, parece ir todo bien conforme a lo que va a suceder en este traspaso de mando. La presidenta Xiomara Castro Sarmiento ha informado y además ordenó al ministro de Seguridad Gustavo Sánchez, el ministro de Gobernación y Justicia Tomás Baquero y también al ministro de Servicio Civil Russell Garay que integren la comisión de transición para el gobierno de Nasri Asfura. Declaro una vez más, como muchas veces lo he confirmado, que no permaneceré ni un día más, ni un día menos en la presidencia de la República. Y ordeno, en el marco de mis atribuciones constitucionales, al general de la Policía, Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, al ministro de Gobernación y Justicia, Tomás Baquero, y al ministro director del Servicio Civil, Russell Garay, que se organice y se proceda a la transición y al traspaso de mandato al gobierno de facto, declarado por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, sin contar en los 3 niveles electorales más de 1 millón de sufragios. Bien, por supuesto, esto es parte de lo que se está desarrollando por parte de la presidencia y hacer ese traspaso de mando para que tome ya posesión las nuevas autoridades del gobierno del señor Nasri Asfura. Los nacionalistas han reaccionado en torno a lo que ha dicho este día la presidenta Xiomara Castro. Merari Díaz, diputada, ha dicho intentaron todo para quedarse incluso después de que el 30 de noviembre el pueblo hondureño los derrotó en las urnas. No pudieron. El 30 de noviembre debe declararse Día de la Libertad y la Democracia, el día en el que el pueblo hondureño derrotó al socialismo, rechazó el autoritarismo disfrazado de ideología y dejó claro que Honduras elige libertad, no imposiciones, democracia, no control del poder. Es lo que ha dicho la diputada Merari Díaz en torno a esta ordenanza que dio la presidenta Xiomara Castro de integrar la comisión de transición para el nuevo gobierno. Y a propósito, las autoridades de gobierno que van a participar por disposición de la presidenta Xiomara en este traspaso de gobierno solo, aseguran ellos, estarán presentes en este acto y en nada más. Así lo ha afirmado el ministro de Servicio Civil, César Uceda. Usted a esa hora con él. Buenas noches. Bien, muchas gracias, licenciada Janet Flores, televidentes a nivel nacional. Así es, y es que en este preciso momento nos acompaña el ministro de Servicio Civil, el abogado Russell Garay. Ya la presidenta Xiomara Castro Sarmiento ha nombrado a 3 funcionarios, entre estos su persona, para que realicen este proceso de transición del gobierno. ¿Qué podemos mencionar sobre este particular, abogado? Buenas noches. Aún con las inconsistencias presentadas durante el proceso y las denuncias que, a nuestro parecer, constituyen una nulidad para estas elecciones, la presidenta, por la paz del país, ha decidido hacer un proceso de transición frente a este gobierno de facto. Por ello, nosotros hemos integrado una comisión con 3 titulares de Secretaría de Estado y estamos listos con la información de los gabinetes sectoriales para poder entregar la información a la comisión que nombre, en este caso, el Partido Nacional y Nasri Asfura, para que atienda a nuestras diferentes autoridades de los gabinetes. Nosotros tenemos un informe pormenorizado de todos los logros de esta gestión, adicionalmente todos los proyectos que están en ejecución y en curso, y que es importante que el pueblo hondureño conozca
qué proyectos son los que se incluyeron en el presupuesto de egresos e ingresos de 2026, dado de que si el Congreso Nacional modifica este presupuesto y deja por fuera la inversión pública, se podría poner en riesgo proyectos que están en curso y a punto de culminar, como la construcción de carreteras, hospitales, infraestructura vial en todo el país, que está ya para aprobación del Congreso Nacional. En ese sentido, ¿a qué eventos participarían o en qué eventos participarían ustedes? Por una parte, ya este 21 se nombra la Comisión Provisional del Congreso Nacional y ya el 25 la Comisión Permanente. ¿Ustedes participarían en la misma o específicamente en el proceso de transición donde participa Najezful? Nosotros atenderemos exclusivamente al Poder Ejecutivo. En este caso particular estamos a la espera de que el señor Najezful nombre a quienes serán los titulares de estas comisiones de transición. A partir de eso nosotros estamos listos para presentar los informes de los gabinetes sectoriales, y en el caso de que no se nombre a una comisión de transición, nosotros estaremos entregando al pueblo hondureño los informes que ha construido la Presidenta de la República sobre sus logros, avances y procesos que están en ejecución que deben conocer el pueblo hondureño para que puedan continuar y finalizarse. Muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al abogado Russell Garay. Él es miembro de esta estructura que ha nominado a la presidenta Xiomara Castro Sarmiento para realizar este proceso de transición del Poder Ejecutivo. Yo continúo con usted en el estudio principal. Gracias, César, por la información. Ahora bien, en otros temas, el alcalde Jorge Aldana llegó ese día a la Corte Suprema de Justicia para poder interponer el recurso de amparo, asegurando que no entregará la alcaldía hasta que se realice el conteo de votos correspondientes a todas las actas pendientes, por lo que espera una pronta respuesta. La alegación que se nos ha presentado en todas las instancias anteriores, tanto en el Consejo Electoral, de contar y sumar las actas no contadas, las 435 que contienen más de 100.000 votos, que interpusimos recurso ante el Tribunal de Justicia Electoral, también se nos fue negado el derecho, fue inadmitido el recurso de manera extraña y rara, porque recursos que fueron presentados en las mismas condiciones sí fueron admitidos, y el nuestro fue denegado sin ninguna razón y además con vicios de total ilegalidad y nulidad en el proceso. Así que seguimos trabajando. Hoy venimos acá a la Sala de lo Constitucional a presentar este amparo, en el cual confiamos que la Corte va a poder resolver favorablemente. Bien, y este día concluyó también el periodo legal para la presentación y resolución de las impugnaciones interpuestas por Fabiola Rosa en contra del proceso electoral correspondiente a la Diputación, en la que incluso resultó electo el diputado Antonio Rivera, por lo que la siguiente semana también se deberá resolver esta situación. Yo presenté 3 apelaciones, una en base a la rectificación que yo le pedí al CNE del error que ya todos conocen en unas actas, y la otra eran recuentos. Habría que ver, pues ya fueron admitidas, gracias a Dios. Sin embargo, se le tiene que dar traslado a los terceros interesados, como ya se hizo, para que ellos pues aporten sus pruebas al respecto si se sienten agraviados. En ese proceso estamos, ¿verdad? De que contesten los otros terceros interesados, que en este caso es el señor Rivera, y también ellos nombraron a la señora Luz Ernestina, y ellos van a contestar, y de ahí se va a continuar con el proceso, ¿verdad? En cuanto a lo que es la apelación, y el tribunal va a determinar pues qué hacer. Mientras tanto, después de la admisión de 2 recursos a favor de las consejeras del Consejo Nacional Electoral, algunos expertos han asegurado que el mismo mecanismo legal también podría beneficiar a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, aunque ellos ya cuentan con un requerimiento fiscal. Los recursos de amparo comienzan a extender su impacto dentro del sistema judicial tras la admisión de acciones constitucionales a favor de las consejeras del Consejo Nacional Electoral. El mismo mecanismo legal podría ser utilizado por los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, aun cuando estos ya enfrentan un requerimiento fiscal, aseguran expertos. Ahora bien, los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral pueden efectivamente ellos acudir
a la Sala de lo Constitucional, pero tienen que hacerlo dentro del proceso, dentro del cual a ellos está dilucidándose ya en la Corte Suprema. Recordemos que acaban de nombrar una instancia para que puedan conocer de la recusación que ellos han interpuesto. Si les imputa el delito y les dicta auto formal procesamiento, ellos podrán ir en apelación, alegar esa circunstancia, y si no los ampara el Tribunal de Apelación, podrán ir ya en una acción de amparo y alegar esa misma circunstancia, y sí los puede beneficiar. Desde sectores de sociedad civil se plantea que la aplicación del amparo debe mantenerse bajo criterios de igualdad ante la ley, agregando que de ser presentado por los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, el recurso tendría que ser resuelto en un plazo breve. Recordemos que son recursos que como ciudadanos tenemos el derecho de poder presentar ante el órgano competente, y esperamos nosotros, pues, si los magistrados consideran, ¿verdad?, que también se vieron violentados en sus derechos y en el libre ejercicio de sus funciones como autoridades electorales, pues en definitiva la Sala de lo Constitucional también tendrá que admitir estos recursos y resolverlos en un corto plazo. Hemos visto nosotros como otros recursos con bastante tinte político han sido resueltos en un tiempo que nunca antes se ha visto, ¿verdad? Por su parte, para este diputado del Partido Nacional, pese a la realización de estos procedimientos legales, la justicia se aplica de forma selectiva y considera que las instituciones encargadas de investigar deben garantizar imparcialidad. Totalmente de acuerdo, creo que la justicia no puede ser selectiva. Nosotros miramos una situación en la Corte Suprema de Justicia, en el Ministerio Público, que actúan cuando les conviene, y ese tipo de cosas ya no pueden seguir sucediendo en nuestro país. Apelamos a que la justicia tiene que ser imparcial y que debe proteger también a aquellas personas que se ven afectadas. Totalmente, el Ministerio Público ha actuado más como activista de libre que como defensor de las causas justas en nuestro país. No podemos actuar de esa manera e instrumentalizar la justicia con fines políticos. Si los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral deciden recurrir al amparo, la Corte Suprema de Justicia deberá definir si ese recurso se convierte en una garantía que detendrá cualquier proceso penal en su contra. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Y en otros temas, después que trascendiera la destitución del fiscal de Loferco, Luis Javier Santos, el Ministerio Público salió a declarar la información, o aclararla, mejor dicho, asegurando que es una solicitud que Santos ya había hecho para poder impartir capacitaciones a otros fiscales, esto para el combate de la corrupción en un periodo de 6 meses. No es ninguna destitución. En realidad lo que ha sido es un movimiento interno que está permitido dentro de la ley interna del Ministerio Público, y justamente obedece a que es necesario fortalecer las capacidades en lo que es el combate a la corrupción de muchos fiscales, sobre todo en el interior del país, y por eso es que se ha hecho un traslado temporal de 6 meses del abogado Luis Santos para que esté dentro de lo que es la Escuela de Formación del Ministerio Público y de estas capacitaciones a muchos fiscales. Como recordaremos, hace algunos meses justamente el licenciado Luis Santos, el fiscal Luis Santos, había manifestado que a él le gustaría formar parte de la escuela de capacitación para dar chance a nuevas generaciones. Bien, en distintos sectores partidarios promueven el juicio político contra el fiscal en general. Sin embargo, analistas en la zona norte del país cuestionan que sean los mismos que lo nombraron bajo acuerdos los que ahora lo quieren fuera del Ministerio Público. Esta es una situación la cual denota cómo llegan estas personas a sus posiciones. Primero, a través de acuerdos políticos que no van en función de meritocracia, pero que una vez que cambia el gobierno, entonces todo está malo, todo hay que cambiarlo, y esto lo dicen las mismas personas que lo colocaron ahí. Entonces, al final debemos de nosotros buscar que tengamos un proceso en el cual pongamos a la mejor persona posible en función de criterios de independencia, de conocimiento, de profesionalismo, y que por eso cuando cambie un gobierno no va a haber la necesidad de estar buscando que si lo cambiamos para poner a alguien de mi partido. Esta es la situación que debe de cambiar en el Congreso Nacional, y es una responsabilidad específica que tiene el próximo Congreso, que independientemente si realizan o no un juicio político, si lo cambian, que pongan una persona que realmente tenga los méritos para cumplir y hacer cumplir la ley.
no para defender a un partido político. En otras informaciones, líderes del Partido Liberal y Nacional continúan con los cabildeos para poder definir a las nuevas autoridades que van a conformar la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional, donde se mencionan incluso a 3 fuertes candidatos como Tomás Zambrano, Jorge Cálix y también Marlon Lara. La mayoría de la Junta Directiva del Congreso Nacional podría estar integrada por el Partido Nacional y Liberal. Sin embargo, a sus miembros les preocupa que Libertad y Refundación pretenda obstruir el proceso de conformación de la nueva Junta Directiva del Poder Legislativo. Integración de Junta Directiva, integración de trabajo en comisiones, trabajo por el país. Y aquí lo digo, tenemos la madurez política suficiente para podernos entender, para podernos sentar y para consensuar con el Partido Liberal de Honduras. Lo hemos hecho en el pasado, porque sí o sí se necesita elegir una junta directiva para que el Congreso esté instalado formalmente. Los de Libre no descansan. Los de Libre pueden boicotear el proceso de elección, porque saben, conocen que si no hay elección de directiva en el Congreso el 21, 23 y se instala el 25 de enero, la nueva legislatura, nos podrían llevar al rompimiento del orden constitucional. Nosotros estamos pues acuerpando al diputado José Tomás Zambrano Molina para que ocupe esa silla en ese poder del Estado, que es el primer poder del Estado, que sabemos de su capacidad, no solo como un hombre de diálogo y de consenso, sino que además de su capacidad legislativa. Así que Tommy con toda la bancada y las otras bancadas, porque también es importante entender que no estamos solos en la cancha. Analistas consideran que basados en procesos pasados, la Junta Directiva Provisional asumiría como permanente el 23 de enero y consideran que hay algunos candidatos liberales con peso para estos cargos. La bancada del Partido Nacional ya a partir de hoy ya tiene la vía libre con la bancada del Partido Liberal para poder hacer los acercamientos y las negociaciones para apoyar el candidato, obviamente, de cada partido, ¿verdad? En este caso, el Partido Liberal está Yuri Saba, Marlon Lara y también próximamente el abogado Jorge Cálix, que lo van a terminar inscribiendo en el CNE y serían tres postulantes. Está claro, licenciado, que realmente sabemos que Papi a la orden, que es el próximo presidente de Honduras. Y dirigentes de Libertad y Refundación siguen respaldando a los liberales, asegurando que abogarán por promover leyes a favor del pueblo y no en seguir una línea partidaria. Bueno, no estamos tan seguros al final de esa, alianza, total. Yo creo que siempre hay, como le digo, dentro del liberalismo, personas que están pensando más bien en el país. Si se logra conformar pues la directiva, sí, igual nosotros estamos dispuestos a hacer oposición. Ya lo anunció anoche, ¿verdad? La Pichu, la nueva bancada también, que tuvo reunión esta semana. Y bueno, evidencia que hay toda una intención de mantenernos con nuestros valores, con nuestros principios, a pesar, ¿verdad?, de los resultados electorales del 30 de noviembre y sobre todo del gran fraude que se ejecutó. Estos institutos políticos han prometido cambios dentro del legislativo ante la demanda por parte de varios sectores de que no vuelvan a repetir los errores del pasado. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euseda. Los pronunciamientos por parte del Partido Liberal siguen a través de este comunicado que han hecho ellos público hace algunas horas. En el punto 2 destacan, por consiguiente, el Partido Liberal de Honduras expresa su firme interés de asumir la presidencia del Congreso Nacional para el periodo 2026-2030, así como una integración justa en el resto de la conformación de la Junta Directiva. El Partido Liberal se compromete a impulsar de forma prioritaria una agenda legislativa amplia e incluyente que incorpore las exigencias legítimas del pueblo hondureño, entre ellas reformas electorales para garantizar procesos más transparentes y justos, la ley de equidad tributaria orientada a una distribución justa de la carga física, además ley de empleo parcial que fomente oportunidades de trabajo flexibles y accesibles sin vulnerar los derechos de los trabajadores. Como punto D, reformas profundas para fortalecer el Estado de Derecho, la institucionalidad del país y la creación de empleo, entre otras iniciativas de interés nacional. Buscamos la integración de una junta directiva plural donde exista una representación de todas las fuerzas políticas en el Congreso Nacional. El Partido Nacional, por su parte, también ha hecho
público este X, donde asegura: en atención a la carta remitida por el Partido Liberal de Honduras, el Partido Nacional de Honduras ha designado a la comisión especial que va a representar a nuestra institución en el diálogo sobre gobernabilidad democrática en el Poder Legislativo, integrada por María Antonieta Mejía, Juan Diego Zelaya, Mario Pérez, Lizzy Matute Cano, Gilbert Bertrán, Johanna Bermúdez, Nelson Márquez y también Juan Carlos García. El Partido Nacional reitera su compromiso con el diálogo institucional, la democracia, la estabilidad y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Esto es lo que ha dicho cada uno de los partidos políticos en torno a su interés por presidir el Congreso, la Junta del Congreso Nacional para el periodo 2026-2030. Vamos a una pausa, ya volvemos con más. Continuamos con más y retomamos los temas políticos. La diputada Johanna Bermúdez aseguró que cuentan en ese momento con 52 votos, 2 del PINU, 1 de Democracia Cristiana y 49 de la bancada nacionalista, por lo que faltan 13 más para poder nombrar a Tomás Zambrano como el presidente provisional de la nueva Junta Directiva del Poder Legislativo. Sí, mire, tenemos 49 votos. Tenemos 2 del PINU, son 51, 1 de la DC, son 52, nos harían falta 13. Y tenemos más de 20 diputados del Partido Liberal con quien se ha dialogado, así que estamos seguros que vamos a alcanzar los mejores consensos por Honduras. El mejor liderazgo, el mejor hombre, la mejor persona que toda la bancada del Partido Nacional ha decidido para que lidere el Congreso Nacional es Tomás Zambrano Molina. Es un hombre con mucha experiencia legislativa, es el más querido por las demás fuerzas políticas, tiene reconocimiento nacional e internacional y lo más importante es esa habilidad que tiene Tomás para escuchar, para generar consenso y lo más importante que hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo de la mano de Tomás para construir esta gran agenda legislativa por Honduras, así que vamos con Papi en la presidencia de la República y con Tomás vamos a hacer un gobierno que le dé respuesta a las necesidades del pueblo hondureño. Mientras tanto, diputados electos del Partido Liberal aseguran que entre la bancada del rojiblanco existe unidad granítica para la elección de la presidencia del Congreso Nacional, pese a los rumores de división y también presiones internas. Ninguna amenaza o ninguna injerencia de parte del ingeniero Narrala, sí nos ha llamado como ex candidato a invitarnos a unas reuniones. Que se diga de eso es completamente falso, porque aquí nosotros nos hemos hecho un nudo los 41 y hemos dicho que los 41 vamos a apoyar al liberal que salga. De las dos propuestas que tienen, ¿cuál es el más fuerte ahora? Miren, medir fuerzas sería difícil porque todos vamos a una reunión o vamos a otra, y por ir a una reunión a escuchar no es que ya estamos apoyando a ese candidato, sino que vamos a escucharlo como liberales, como amigos y hermanos y compañeros que somos. Cambiamos el orden de las noticias. Los congestionamientos viales en las ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula provocaron que el año pasado el consumo del combustible se incrementara, escuche bien usted, en un 15%, aseguran los distribuidores de los derivados del petróleo. La ciudad de Tegucigalpa se ha convertido en un caos vehicular, especialmente en las horas pico, ya que se generan grandes congestionamientos y este problema ha provocado que el consumo de carburantes se haya incrementado el año pasado en más de un 4% con relación al 2024. Las cifras están allí, los consumos han aumentado. Normalmente se manejaba entre 8 y 10, ahora probablemente en un 15%, y los congestionamientos en las ciudades principales son visibles. No hay respuesta, es un caos completo que hace que haya mayor consumo de combustible y también pérdida de tiempo enorme. Creo que las medidas son paliativas, tenemos que buscar realmente medidas a largo plazo que, como les decía, den una respuesta concreta, no promesas, no papeles, no comisiones, no más cosas que se dicen públicamente pero que no se cumplen.
El alcalde electo del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, asegura que ya tiene listas varias estrategias para reducir los congestionamientos viales que se dan en varios puntos específicos de la capital. Tenemos un plan a corto plazo que implica agarrar algunas intersecciones, mover algunas cosas, asignar personal para equipo de gestión del Caos Express a través de lo que es movilidad urbana. Pero también los otros proyectos que hay que hacer en la capital, darle continuidad a otros pasos de desnivel que necesitan hacerse, otras intervenciones viales también, especialmente en la salida al sur, la ampliación del puente Germania, el carril reversible, allá por las casitas también, otro proyecto que lo vimos en campaña, y obviamente el transporte público, porque a largo plazo el transporte público limpio, eficiente, a un costo razonable, seguro, es lo que va a permitir que realmente le bajemos al tema del caos vial en la capital para que la gente no use tanto su carro. Los empresarios del sector gasolinero aseguran que una de las medidas que se deben implementar en la capital para lograr reducir los congestionamientos viales es el pico y placa, el cual ha funcionado en países como Colombia y Panamá. El pico y placa creo que sí deberíamos de hacerlo porque es se agarran anillos, ¿no? Periféricos, y en ciertos lugares a cierta hora la placa no puede circular, y ese sí definitivamente como un modelo probado, o sea que tenemos un país que lo ha probado y que le ha funcionado. En Panamá entiendo también que se aplica y que podríamos perfectamente poderlo aplicar en ciertas ciudades de Honduras, no, lógicamente no en todas. El ordenamiento y control del transporte público, la sincronización de los semáforos, más personal de la alcaldía agilizando el tráfico y remover a vendedores ambulantes son algunas de las medidas que el alcalde electo implementará para poder lograr reducir el caos vehicular que se genera en la ciudad. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Y en otros temas, pese a un crecimiento sostenido del gasto público y mayores niveles de endeudamiento, el presupuesto general de la República no logró priorizar las necesidades de la población, así lo aseguran desde la sociedad civil. Pese a un crecimiento sostenido del gasto público y mayores niveles de endeudamiento, el presupuesto general de la República no logró priorizar las necesidades de la población, aseguran desde la Asociación para una Sociedad Más Justa, añadiendo que entre los años 2021 y 2025 este fondo aumentó un 49%, concentrándose el 88% en gastos rígidos destinados a sueldos, salarios, servicios de la deuda, transferencias y gastos corrientes, donde apenas el 81% de los recursos se ejecutaron en 16 de las 113 instituciones públicas. Presupuesto general de la República ha aumentado un 49%, casi el doble que hace 2 años, y ahí vamos viendo cómo se ha dado ese crecimiento. Si analizamos entre 2014 y 2021, el crecimiento promedio anual era de 7.3%, un poco más coherente con la línea del crecimiento económico y los niveles de inflación, mientras que del 2022 al 2025 el crecimiento promedio anual fue de 12.3%. Y esto pues marcado por un excesivo gasto público y las mismas rigideces. Aumenta el presupuesto, pero va destinado a las mismas rigideces históricas. Para la población hondureña, el aumento del presupuesto en instituciones claves como la de salud, seguridad y educación, entre otros, no les han dejado mayores beneficios pese a la gran demanda de las necesidades no cubiertas, dejando claro que una mayor distribución de recursos no es garantía de eficiencia. Pero no correspondieron a las expectativas del pueblo. Por eso es que perdieron sus elecciones ellos. A nosotros no nos beneficia en nada todo eso que hacen. Esos presupuestos van para diferentes rubros, diferentes situaciones. Entonces no se sabe qué puede hacer. Que hagan lo que quieran. Puesto, por ejemplo, en forma de empezar como hondureño, escuelas, reparar colegios, ya se sabe que es público, ¿va? ¿Y qué otra cosa? Centros de salud. Y más que todo, no seguir privatizando ni vendiendo el país. Pues yo lo miro todo igual. Porque todo subiendo. En vez de bajar, todo sube.
Estas valoraciones no deben ser tomadas a la ligera, cuestionan expertos en materia económica, quienes resaltan el próximo Congreso Nacional deberá dar respuesta a la población mediante la construcción de políticas públicas y de inversión que favorezcan sus necesidades. Quedará en manos de un próximo Congreso determinar realmente cuáles son las principales líneas de ingresos, pero también de ejecución del presupuesto general. Recordemos que este es un instrumento muy importante en función de que determina pues el quehacer y las políticas en general del gobierno, pero también en cuanto al impacto que tiene como parte de un proceso, digamos, de redistribución del ingreso, pero también de la obra social que se puede ejecutar desde el sector público, ¿no? La priorización del presupuesto fue ineficiente, ya que el financiamiento en gastos como publicidad y propaganda fueron duplicados, llegando a alcanzar hasta 1.236.4 millones de lempiras, mismos que habrían permitido incrementar en al menos un 67% del presupuesto en medicamentos, según cita este informe. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Seguimos con más noticias. En los primeros 15 días de este 2026, el Empira ya ha reflejado una devaluación de 5 centavos con relación al dólar. Los economistas aseguran que la depreciación de nuestra moneda tendrá la misma tendencia que el año pasado. A pesar de la buena cantidad de reservas internacionales con las que el país cerró el 2025, en lo que va de este 2026, el Empira se ha continuado devaluando de una manera controlada. Los expertos en finanzas aseguran que esta depreciación de nuestra moneda marca la tendencia que tendrá en este año. Creo que la tendencia podría ser muy similar. Eso va a depender del ingreso de las divisas, bien sea por el tema de las remesas familiares. También hay proyecciones optimistas en ese sentido, el mejoramiento de las exportaciones de café y otros productos. Entonces, en términos de mercado cambiario, la proyección por parte del programa monetario de Banco Central es muy similar a la del año 2025. Y 5 centavos en 15 días creo que repito, es una tendencia muy marcada y muy similar a años, a por lo menos 2023 y 2024. Los economistas aseguran que para poder evitar una devaluación del Empira de una forma acelerada, como sucedió en varios meses del 2025, se debe atraer más inversión extranjera y fortalecer las exportaciones. Se va a seguir devaluando en la medida que entren menos dólares, menos divisas y se demanden más, por ejemplo, para el tema de importaciones. ¿Qué hay que hacer para tratar de frenarlo? Porque la devaluación es algo natural que seguirá sucediendo. Es traer más inversiones al país, algo que se ha ralentizado en los últimos años, ya sabemos que por el mal clima de negocios. Exportar más, que también se ha ralentizado, hemos tenido un poco de suerte por el tema del precio internacional del café, sin embargo, no hemos llegado a los niveles de exportación del potencial que verdaderamente tenemos, e incluso podemos diversificar más la economía. Yo creo que es una buena oportunidad para el gobierno entrante del presidente electo Asfura. Por su parte, el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, asegura que el nuevo gabinete económico deberá implementar medidas en materia económica que permitan dinamizar la economía del país. Y esto, a su vez, fortalecerá nuestra moneda. Yo creería que tendría que elevar el nivel de ejecución de los proyectos del Estado, porque eso genera más circulante en la economía. Eso le va a permitir al gobierno bajar la TPM y eso va a significar una baja, ¿verdad?, la tasa de interés a todo el sistema financiero. También buscaría líneas de crédito de la banca internacional para el sector privado, no solamente para el Estado. Porque hoy por hoy el sector privado está muy resentido, ¿verdad?, por la falta de financiamiento a tasas competitivas. Es muy caro como está el nivel hoy. Los expertos en la materia económica aseguran que el presidente electo deberá de nombrar un gabinete económico muy técnico para que tomen las mejores decisiones en materia económica, de política monetaria y cambiaria. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón.
cambiamos completamente de tema porque la influenza comienza a encender las alarmas, sobre todo en la zona norte del país. En las últimas semanas, los casos de esta enfermedad respiratoria altamente contagiosa han ido en aumento, afectando principalmente a los niños adultos mayores, por lo cual las autoridades piden que todas las personas sigan las medidas correspondientes para evitar la misma. Es una enfermedad respiratoria bastante viral y contagiosa a toda la población, enfatizándose más siempre en los niños pequeños, menores de 5 años y los adultos mayores que también pues tienen enfermedades de base. Hemos tenido varios casos sospechosos, de los cuales hemos tenido 20 positivos que comprenden pues de adultos mayores, como lo mencionaba, y niños también, pertenecientes del municipio de Choloma, de Villanueva y también de Puerto Cortés. Antes siempre pues también tener todas las medidas de prevención, como ser el uso de la mascarilla, no asistir a lugares con bastante aglomeración de gente, vigilar a nuestros niños, a nuestros adultos en estas situaciones más de lluvia y de temporadas climatológicas altas, y también pues es importante el lavado de manos constante. Mientras tanto, los profesionales del sector salud han asegurado que existen alternativas viables para poder prevenir el desabastecimiento de medicamentos en los principales centros asistenciales del país, una problemática que, por supuesto, afecta de manera directa la atención oportuna de todos los pacientes. Un estudio de uno de los que fue funcionario de hace 2 gobiernos, y se encontró que el 90% de los medicamentos que se utilizaban en la consulta externa de San Felipe eran menos de 94 medicamentos. Entonces, si usted hace una subasta pública a la inversa o una subasta de precios con las farmacias que estuvieran interesadas y que lo manejara un fideicomiso donde usted quiera, yo preferiría obviamente un banco del Estado, pero como usted lo considere, ahí es una alternativa real, ¿verdad? El poder tener un expediente único electrónico que le permita, tenía una faringoamigdalitis o tuvo un problema de una infección urinaria. Cambiamos completamente de tema. Vea usted, en un acto cargado de emotividad y respeto, las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, esto en San Pedro Sula, nombraron su complejo policial regional en honor póstumo al subcomisario Kevin Naún Pérez Vargas, como un reconocimiento a su valentía y también a la entrega al morir mientras intentaba salvar a varios niños de una fuerte corriente de agua. Veamos la siguiente historia. Me siento triste por mi corazón por la pérdida de mi hijo, pero también al mismo tiempo me da aliento que ha sido bien respaldado el honor de él con la policía y los medios de comunicación también. Con estas palabras cargadas de dolor y orgullo, el padre del subcomisario póstumo Kevin Naún Pérez Vargas expresó su sentir durante el acto en el que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte nombró su complejo policial en memoria del oficial caído. Para mí como padre y para mi esposa, que es su madre, es un orgullo para nosotros, aunque nos duele el alma porque nos sigue pesando la muerte de él, pero es un orgullo que lleve el nombre de él porque es un alto honor para Honduras y para la misma institución. Autoridades oficializaron el renombramiento del edificio de la Jefatura Regional de la Dirección Nacional de Tránsito como reconocimiento a la entrega, valentía y vocación de servicio de quien ofrendó su vida por salvarla de otros. Nosotros estamos honrando esa memoria, utilizando su nombre para nombrar la Jefatura Regional como Jefatura Regional de Transporte Kevin Naún Pérez Vargas. La institución nos manda a servir y proteger y a ofrendar nuestra vida, y ese es un ejemplo, lo que nuestro compañero, el subcomisario Kevin Naún Pérez Vargas hizo, pues un acto pues de mucha entrega. Es aquí donde inició la gran tragedia. El subcomisario Kevin Pérez se lanzó a rescatar a 2 menores que eran arrastrados por la fuerte corriente de este canal ubicado en la colonia Los Arcos, sin pensar que esto le costaría la vida en el barrio Cabañas, mientras que el menor nunca fue localizado y fue dado por desaparecido tras una semana de búsqueda por parte de las autoridades. Durante el acto, el padre del oficial también hizo un llamado a la población
a cuidar a sus hijos, recordando que muchos accidentes son prevenibles. Hoy, el nombre de Kevin Pérez Vargas queda grabado en la estructura de tránsito, pero sobre todo en la memoria de una ciudad que reconoce el sacrificio de sus héroes. En cámara de Carlos Montes para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Gracias por continuar con nosotros. 7 de la noche con 52 minutos. Recuerde siempre estar informado a través de nuestras plataformas digitales. Aparecemos como BTV, Somos Todos Honduras. Usted ahí se va a entretener y por supuesto a informarse de las noticias que acontecen a nivel nacional e internacional en Facebook, en Instagram y por supuesto en TikTok. También está muy activa esa plataforma para que siga interactuando con nosotros. Retomamos las noticias. Las autoridades del Ministerio Público han confirmado ya diligencias prejudiciales en una investigación del programa de becas 2020 durante la gestión del expresidente Juan Orlando Hernández. Investigación que está llevando a cabo lo que es la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y tiene que ver con el uso de los fondos de estas becas 2020, en donde pues parte de lo que se está investigando, entre otros detalles, es a quienes se benefició con estas becas, si en realidad el dinero pues llegó a las personas que en realidad necesitaban estos estudios, sobre todo universitarios y de posgrado. Y en efecto, hace 4 meses que se solicitó ante un juez natural para que se certificara un perito que es el que va a llevar a cabo las diligencias de investigación, y justamente ya se aprobó que este perito continuara con su labor investigativa, ayudando a los fiscales que están conociendo esta causa. Y por otro lado, también el Ministerio Público investiga el caso de abuso sexual intrafamiliar ocurrido, escuche usted, en la capital, donde un padre es señalado de haber abusado sexualmente de su propia hija, una menor de edad, el hecho que resultó además en un embarazo. Agredía, ¿verdad?, sexualmente a esta menor de edad. Durante 6 meses estuvo cometiendo estas agresiones cuando la niña llegaba a la casa de la abuela paterna. Cada vez que ella la iba a visitar y se quedaba ahí por las noches, él le tocaba sus partes íntimas, también le quitaba su ropa interior y la agredía sexualmente. Además de eso, la amenazaba, ¿verdad?, que no le contara nada a nadie si no le iba a pasar algo peor. En ese momento, ¿verdad?, continuaron los abusos durante estos 6 meses. Sin embargo, en diciembre del año pasado, la abuela notó un abultamiento en el vientre de la menor de edad, por lo cual la llevó al médico, en donde se comprobó de que estaba en estado de gestación. Y en otros temas, según las autoridades de vialidad y transporte, de cada 100 accidentes de tránsito, 72 están siendo vinculados directamente a motociclistas, y de ese grupo el 42% pierde la vida lamentablemente. Al año, del 100% de accidentes, el 72 están vinculados a motocicletas, a usuarios de motocicletas. De este 72, el 42% terminan con fatalidad porque fallecen. Esto implica que los que están más vinculados son los conductores de motocicleta, pero hay otro actor que hay que también ponerle atención, que es el peatón. Tenemos un 32%. Si nosotros enfocamos a estos dos actores, vamos a tener resultados de impacto en la reducción de eventos viales y de fatalidad. Y no hay tiempo para más. Hemos llegado al final de este espacio informativo. Gracias por haber estado con nosotros. Será hasta mañana. Que tengan ustedes un feliz descanso.